De igual forma que existen tablas o se pueden elaborar tablas para la selección de las rejillas de ventilación y para seleccionar los medidores, lo puedo hacer con los reguladores. Los reguladores, dependerá la selección del regulador de la marca y del modelo que se ofrezca en la zona donde está ubicada la instalación. Ya reguladores para grandes volúmenes posiblemente no se consigan en la región y habrá que importarlos. La importada de un regulador de esos pues puede tardar 30 días en tiempos normales, condiciones normales. El regulador que vemos aquí, ese regulador recibe una presión de afuera, es la presión que entrega la empresa distribuidora. La empresa distribuidora de gas en cada localidad entrega una presión antes del medidor de usuario, o sea, medidor que da a la calle. Esta presión para Medellín, por ejemplo, es una presión que va entre 20 y 60 psi. O sea que este regulador debe ser capaz de recibir presiones entre 20 y 60 psi. Debe manejar una cierta cantidad de gas que debe estar de acuerdo con la cantidad de gas que maneja el medidor, o sea que son un matrimonio. Regulador y medidor son un matrimonio. Entonces, presión de entrada entre 20 y 60 psi, o la que te garanticen en la zona donde te desempeñas, en la región. Es un rango de presiones, estamos viendo una presión mínima 20 y una máxima de 60, un caudal, cantidad de gas que maneja, y una presión de salida. Esta ya no es un rango, esa ya es una presión fija. Entonces son digamos tres los parámetros: presión de entrada, rango, que es un rango, capacidad o caudal y presión de salida. Bueno, esto entonces se puede hacer con tablas, esa selección se puede hacer con tablas. Esta tabla que tengo aquí, entonces he tomado una sección que es esta y he ampliado esa sección aquí. Los reguladores funcionan de acuerdo con qué, pues de acuerdo si son el tipo de combustible, gas natural, o si son gas licuado del petróleo. Gas natural, ¿cuál es? Gas natural es el que va por tuberías. Gas licuado del petróleo, ¿cuál es? Se distingue. ¿Cómo lo distingo? Es el que está en recipientes, en pipetas, en bombonas. Bien. Entonces tengo la etapa del regulador, es en etapa única, es en 2 etapas. Los catálogos, ahí tengo que mirar el catálogo de los reguladores que se comercializan en la zona y debo mirar las etapas de regulación, por decir algo. Adicional a esto, pues tengo un modelo, la marca del regulador, el modelo del regulador, la presión de entrada, que fue la que acabamos de mencionar, la presión de salida y el caudal, que es capaz de medir, que es capaz de controlar ese regulador. Entonces, como se ve, pues no es de pronto difícil desde que se disponga de una tabla. Saludos, soy Gustavo Serna. Antes que nada, cordial bienvenida. Hoy realizaremos un ejercicio acerca de selección de reguladores de presión, reguladores de etapa única. He extraído una tabla, he elaborado una tabla donde tengo reguladores de presión de primera etapa, de etapa única, estos amarillitos. Estos cabecitos son naranjas, son reguladores de primera etapa. Los azules son de segunda etapa
Y los moraditos son reguladores de bloqueo, o sea, los que se colocan cuando se requiere regular en dos etapas, cuando se colocan adentro de la vivienda, digámoslo así. Pero ¿qué es un regulador? Un regulador es este aparatico que se coloca junto con el medidor, antes del medidor, para regular la presión. ¿Por qué se debe regular la presión? La presión se debe regular porque la presión que llega a este punto, aquí, esta presión, es una presión media, es decir, es una presión establecida por la norma NTC 3838 como presión media, pero en las viviendas esa misma norma dice que la presión al interior de las viviendas debe ser una presión baja. ¿Y qué es una presión baja? Es una presión que sea inferior a 140 milibares o 2 psi. Bien, el regulador entonces toma la presión que recibe de afuera de la empresa distribuidora, que está entre 20 y 60 psi, y la entrega a una presión fija de 20 milibares en este caso. ¿Por qué 20 milibares? Cuando los equipos trabajan a gas natural, entonces lo normal es que trabajen entre 18 y 23 milibares, pero el regulador aquí, ahí a la salida, solamente debe manejar una presión única, y esa presión entonces para nuestro ejercicio va a ser de 20 milibares, pero no hay problema porque 20 milibares está en el rango entre 18 y 23, o sea que no tenemos problema. Bien, el ejercicio dice básicamente que seleccionar el regulador, me dice que seleccionar el regulador de etapa única para una vivienda que consume 2.42 metros cúbicos hora de gas natural, ¿cierto? Esos 2.42 metros cúbicos hora de gas natural corresponden a tener en una vivienda una cubierta, un horno y un calentador de paso de 5.5 litros. Además me dice, si la empresa distribuidora me entrega la presión entre 20 y 60 psi, la presión aquí en la entrada, ¿cierto? Y los gasodomésticos van a trabajar a 20 milibares, ¿listo? La presión aquí. Es la presión con la que llega el gas al gasodoméstico. Bien, él me va a entregar esto, listo. Entonces simplemente voy a una tabla, escojo un manual técnico que tenga tablas. Primero que todo que me maneje gas natural, porque el gas que el regulador deberá manejarme gas natural. Entonces busco dentro de los manuales técnicos un regulador que me cumpla con esas características, que sea para gas natural. Segunda especificación, que sea un regulador de etapa única, ¿cierto? Tercera especificación, que tenga una presión de entrada entre 20 y 60 psi, que me maneje en este caso 2.42 metros cúbicos hora o más, ¿cierto? Porque si me maneja más, pues me recibe 2.42 y que me maneje una presión de salida de 20 milibares. Listo, entonces voy a la tabla, vengo aquí a la tablita y encuentro este regulador que tengo aquí. Este reguladorcito que voy a señalarte, a ver, este que está señaladito aquí, este reguladorcito, ¿cierto? Bien, ese regulador entonces me da entre 20 y 100 PSI de entrada, y yo necesito entre 20 y 60, o sea que me cumple. 2. Me da una presión de salida de 20 milibares, y la presión que estoy necesitando yo es de 20 milibares, o sea que me cumple, y me maneja 3.2 metros cúbicos hora de gas natural cuando la presión es mínima, ¿cierto? Cuando la presión es mínima, el caudal es máximo. Entonces, listo, yo tengo 2.42 y él es capaz de manejarme 3.2 hasta 3.2, o sea que no es problema. Entonces selecciono, gran conclusión, selecciono el regulador, este reguladorcito de aquí. Listo, para mi caso. Muy bien, eso es todo. Espero que te haya servido. Hasta la próxima. Cordial saludo para todos. Te presento una tabla para seleccionar reguladores de presión de forma rápida. O sea, una selección de un regulador de presión, pero rápido. Esta tabla la extraje de Productos Uncar.
Allí pues aparece una serie de reguladores, es muy fácil descargar el catálogo, pero esta tabla es como un resumen de eso. Bien, te invito a que si te sirve el videito, pues le des a pulsar, pulses ahí la manito ahí y invitar a la gente a que participe. Estamos normalmente publicando constantemente en videos. Muy bien, entonces solamente necesitamos, como de costumbre, necesitamos los parámetros de entrada, que son presión de entrada, presión de salida y caudal. Con estos parámetros vamos aquí y buscamos. Entonces hay reguladores en etapa única. ¿Qué quiere decir? Que no hay sino un solo regulador a la entrada. A la entrada de la vivienda no hay sino uno. No encontrar más. Esa es la señal. Reguladores de primera etapa, el que está fuera en el centro de medición. Reguladores de segunda etapa, los que están adentro en los equipos. Los que están, reguladores que estén ahí al lado del equipo o que haya un regulador de primera etapa afuera en el centro de medición y otro adentro, entonces ese será de segunda etapa. Y hay unos que son los que no tienen alivio, que son de bloqueo, que básicamente se bloquean ante cualquier eventualidad, cualquier emergencia de gas, ellos se bloquean y hay que desbloquearlos. Listo. Estos otros, todos estos son de venteo. Muy bien, pues aquí están los modelos de esa empresa y aquí aparece entonces la presión de entrada mínima en PSI y la presión de entrada máxima. Yo lo separé, en la tabla no está así. Uno siempre debe seleccionar con la presión de entrada mínima porque es la presión crítica, ¿sí? La cuestión es si se cayera la presión tanto como esta, ¿cierto? Entonces el regulador me serviría. Entonces, pero el regulador trabaja en un rango de presiones que están aquí, presión de entrada mínima y presión de entrada máxima. Bien, recordemos eso. Tenemos una presión de salida, presión de seteo, presión del resorte, podemos llamarlo así, que es la presión ya seteada, o sea, la presión calibrada. Necesito que me calibre este regulador para que la presión salga a 19 milibares. ¿Listo? Y esto que tengo aquí es el caudal máximo en metros cúbicos hora cuando la presión de entrada es mínima. Y así debe ser. Bueno, como observamos aquí, entonces tenemos aquí PSI, esta presión de aquí es presión media. Ahí la tenemos como presión media entre 2 PSI y recordemos que es 2 y 100 PSI según la norma NTC 3838 y esta presión de aquí sí es presión baja porque eso está dado en milibares, pues los valores que tengan hasta 140 milibares es presión baja, los que tengan valores superiores a 2 PSI o por ejemplo mayores de 140 es presión media ya. Muy bien, y este caudal pues es en metros cúbicos. Bien, pues te voy a dejar ahí para que descargues la tablita, te voy a dejar un enlace para que la descargues. Si te sirve, dale a la manito ahí hacia arriba, invitemos a la gente a que participe, aprendamos aquí entre todos. Hasta la próxima.